capítulo número 1. Vamos a leer del versículo número 1 todavía. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto más heredó más excelente nombre que ellos. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these days, last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir to all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te agradecemos la oportunidad que nos da de poder hacer, Señor, acto de presencia en este lugar para ser bendecidos, instruidos por tu palabra. Danos, Señor, la guianza, danos el entendimiento, la iluminación. Gracias, la recibimos. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Rapidito vamos a tratar la manera, hermanos, de hacer una vez más un pequeño repaso. We're going to start by making a review from what we learned last week. Por ejemplo, ponga atención, voy a hacerlo rapidito para que podamos actualizarnos los que no estuvimos el martes y los que también ya se nos olvidó. And if we forgot what we learned last Tuesday, we're going to move on fast, so we're going to go back a little bit. Primeramente, no se sabe quién es el escritor de la carta. Firstly, it is not known who the writer of the letter of the Hebrews is. Esto hay que decirlo por el hecho de que siempre hay ideas, hay tendencias que asocian la carta a uno o a otro, pero no hay en sí una certeza quién es el escritor. And this has to be said because there is not certainty of who the real author of this letter is. En este caso fue escrita antes, se cree, de la destrucción del templo. And this letter was written, it's believed, before the destruction of the temple. Dentro de esta carta hay una escritura literaria, poética y llena de citas de la traducción Septuaginta. And this is full of many quotes of the first 5 books of the Bible. Es decir, redactada a un griego muy elevado. And it's written in a very superior Greek form. Por ejemplo, esta carta tiene un gran contenido doctrinal, por eso es importante que le demos seguimiento a estos estudios. And we must care and this letter, it's very important for it has many doctrinal information and content. No hay como si usted se fija en la lectura, no hay como una introducción, como lo hacía Pablo, saludando y sucesivamente, sino que de un solo el escritor entra al tema. And as we see in this letter, there is no introduction as the Apostle Paul or the Apostle Peter used to do. Esta carta es exclusivamente, diríamos exclusiva la palabra, dirigida a un grupo de hebreos cristianos. And this letter was directed to a group of Christian Hebrews. Digo a un grupo porque
así se entiende que la carta fue escrita. Lo aclaro porque la mayoría de judíos o los primeros cristianos por miles de miles fueron judíos, los primeros. And I clarify this was written to a group of Hebrews because for the first Christians were Hebrews at first. Pero en este caso no se refiere a todos esos miles, sino a un grupo de creyentes hebreos. But in this case, this letter does not mean or is not directed to many, but to a group, a specific group of Christian Hebrews. La razón, vamos a ver por qué es que se da esta maravillosa carta. And the reason for which this letter is written, en ello se va sobre todo a expresar lo que es la sobrenaturalidad del Evangelio de Cristo. and in this letter, the writer is going to talk about how supernatural the gospel of Christ is. Por ejemplo, el hecho de ir relacionando lo que es la sobrenaturalidad del Evangelio, sus milagros, su contenido, el mensaje a los hebreos, es para darles como una ampliación de lo que en verdad es la gracia o el Evangelio de la gracia. And to talk about the supernatural aspect of the gospel, it's to make the Hebrews understand the extension of how the gospel and the grace works. Ellos habían adoptado lo que es el Evangelio por eso, por las manifestaciones milagrosas, por el contenido, por esa manifestación totalmente diferente a lo que era el costumbrismo de la religiosidad. And these Hebrews had believed in the gospel because of this supernatural manifestation of miracles, which was very different than what they were used to, the law in this case. Ahora, hay algo que este grupo de hebreos tiene que enfrentarse a una situación como es la idea de que el regreso de Cristo sería pues en su tiempo. And these Hebrews, this group of Hebrews have to understand the fact that they actually believed that Christ was going to come back to earth in their time. Es decir, acuérdense que el mismo apóstol Pablo, decíamos que cuando escribe a los tesalonicenses, él cuando habla del regreso de Cristo se involucra a él. And even though when the apostle Paul writes to the Thessalonians, he believes that Christ will be back even in his time. Es decir, esta era la idea que había de los hebreos y casi de todo el conglomerado cristiano, que Cristo vendría luego de los años anteriores que se había ido. And for many years, the very first Christians believed that Christ was going to come back in their time. Ahora, hay algo que a ellos los llevaba a una situación de impaciencia por el hecho de que el hecho mismo de ser creyentes era una cosa tremenda, terrible. And it was, but by this fact, it was this took them to an impatient place because for the fact that they were believers. En primer lugar, los creyentes judíos tenían el problema, decíamos que lo primero que hacían los parientes que seguían sosteniendo su religión judaica era desheredarlos. And the first thing that when these first Jewish Christians they were forced is that their family members would inherit them for believing. Por ahí vamos a ir viendo por qué es que aparece la carta. And this is why this letter was written. Ellos eran desheredados, ellos eran marginados por sus padres.
They were being inherited, and they were actually being put aside by their parents. Ellos eran prácticamente cortados de sus propios trabajos. They were being cut off their own jobs. Es decir, eso se generaba en el creyente judío de parte de sus parientes. They were this was from their own family. They were being persecuted. Es más, los excomulgaban de la comunión del templo. They were expelled from the communion in the temple. Es más, llegaban hasta llegar hasta a terminar con sus vidas por causa de haber sido infieles a su religión. And it got to the case that they were even murdered for their belief in Jesus Christ. Pero a todo esto se le suma toda la situación de persecución, que era un hecho que esto pues estaba en su apogeo con respecto a todo lo que era la iglesia de Cristo. And also there was persecution for their belief in Jesus Christ by outsiders of their own community. Por ejemplo, decíamos que en el capítulo número 10 de esta misma carta, verso 32 al 35, habla de las persecuciones y todo esto era un asunto que ellos lo estaban sufriendo de una o de otra manera. And in the chapter number 10, verse number 32 through 35, it talks about the persecutions that these Christian Hebrews were being. Y es acá donde, pues para ellos es tan necesario el regreso de Cristo. So this is why for this persecution it was so necessary for them the return of Jesus Christ. Pero como eso no se daba, ellos veían una cosa como que, bueno, ¿será cierto o qué está pasando? But since the fact that this was not happening, they didn't see it happen in their time, they were starting to disbelieve. Y el ¿será cierto o qué estará pasando? Ya es una duda que los lleva a ellos a pensar, hemos cometido entonces un error al haber dejado lo que eran nuestras tradiciones, nuestra ley. It took them into a road that they were starting to doubt that they had made a mistake for leaving their faith, the religion, the law. Y en ese sentido es, hermanos, el no ver el regreso de Cristo pronto como ellos lo esperaban, que pudiese ser que esta carta haya sido escrita para tener una idea, un panorama del tiempo, como por ahí por el año 68, 70, ¿verdad? And this letter, as it was written in the year 68 or 70, it was important for them to. They were waiting for the return of Jesus, so it was important for them for their faith, that they could understand when the return was going to be. Por ejemplo, en ese sentido de ya tenía el evangelio, por ejemplo, llámele unos 40 años ya de la iglesia. Entonces ellos esperaban a Cristo tan cerca, tan corto el tiempo. And by that time, the church was already like 40 years old, and they were expecting Jesus Christ to come back anytime soon. Yo pienso, hermano, que si les hubiera tocado vivir a esta fecha, pues realmente no hubieran aguantado, porque a esta fecha, pues ya hace 2000 años que no ha venido el Señor. And if they could have made it up to this date, they probably wouldn't make it, since it's already been 2,000 years since the Lord left. Entonces, en ese sentido es que la tendencia de ellos es regresar una vez más a lo que es la ley. So the tendency for them was to go back to the law. Pues había una salida para poder recuperar todo lo que ellos habían perdido familiarmente, como herencias, como posesiones, como el haber sido expulsado de los que eran la congregación de los sacrificios y todo esto. Había una opción, era regresar una vez más, renunciar a Cristo y regresar a su creencia antigua. And there was an option for them. They could
quit the faith in Jesus Christ and go back to the law, go back to their old religion, to their families and their traditions, so they could achieve and go back to what they had before. Por eso es que, por ejemplo, en este caso, hermanos, ellos ciertamente sí están desesperados, no quieren ya lo que es la persecución y pues ni modo, eso a quién le va a gustar. No quieren el estigma de sus parientes y ese realmente desprecio era una cosa que ellos tenían que enfrentarla por causa de su fe. And they were desperate since they were being accused and actually persecuted for their faith. They wanted their families back, they wanted their inheritance back. So they were, in their minds, their only way was to go back to their old traditions. Y es acá, vamos a ver la necesidad, la premura, como decíamos, como que hay una actitud de una premura santa de el Espíritu Santo, por supuesto, para que el escritor tome pluma y le dé atención a este asunto que es grave. And by this fact, the Holy Spirit will take matters in his hands, and will make the writer of this letter to pursue them. Ahora, ¿por qué grave? Dije, es un asunto grave. ¿Por qué? Vamos a ver si me llevan el hilo. But why is this matter so serious? ¿Por qué no hay, dije, un encabezamiento, una introducción en la carta? Lo que nos dice allí es que de un solo, decíamos, entra al tema que va a tratar, pero es porque Dios siempre, hermanos, en su misericordia, está siempre trabajando para una vez más conducir hacia el camino correcto a aquellos que ya dieron el paso dentro de la vida de la gracia. And this matter is so serious that the writer does not have an introduction to the letter, but God in His mercy is always working for the believers to remain in the faith of Jesus Christ. En este caso vemos a Dios trabajando. And we see God working in this case. Dios tratando la manera de hacer esa aclaración para que no se dé lo que sería el retroceso de este grupo de hebreos cristianos. And God is trying to make the clarifications so that these Jewish Christians don't go back to the law. Y vamos a ver a continuación, por ejemplo, en el versículo que leíamos, nos dice, Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Léalo ahí. And it says in the first verse that long ago at many times and in many ways God spoke to our fathers by the prophets. Le está diciendo que Dios habló de muchas maneras a su pueblo Israel. Les habló por los profetas, a los padres, pero que ahora está a continuación diciendo, nos ha hablado por el Hijo. And it's telling to them that by this time He's talking through the Son, but in times before, God had spoken to us by the prophets. Nos está hablando por el Hijo. Fíjese bien, hermanos, qué interesante esto. And He's talking to us through the Son, and it's just very interesting. Y es acá donde vamos a ver, acuérdense que todo lo que eran las figuras, todo lo que eran las ceremonias, todo lo que eran los sacrificios, todo lo que hablaban los profetas, todo eso hablaba de Cristo. And it is saying right here that all the ceremonies, sacrifices, and everything that the prophets talk about meant and directed us to Jesus Christ. Entonces, en este caso, el escritor está diciendo, o Dios, por medio del escritor, está diciendo a quien, ahora les habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. And it's saying that the Son, whom He appointed the heir of all things. Heredero de todo. Fíjese bien,
¿cuál es la contraparte que el escritor o el Espíritu Santo está poniendo para los indecisos, para aquellos que están queriendo regresar una vez más a las tradiciones? But what is the Holy Spirit trying to say to the people that is trying to go back to the traditions? What is the counterattack? Es que fíjese, hermano, que hay algo importante que ir sumándole a esto. Cuando a la verdad uno está un poco desinformado, And when someone is uninformed about a subject, desinformado en el trasfondo de lo que es el Evangelio de la gracia, uninformed on what the background of the grace, of the gospel of the grace is, eso es un gran problema. that's a big problem. Y no solo es un problema, ¿sí?, And it's not just a problem, sino que es algo peligrosísimo but it's also very dangerous que seamos movidos de nuestra fe. that we can be moved from our faith. Es decir, en el sentido de que estos no estaban como muy compenetrados en sí, en el trasfondo de su fe en Cristo. In the sense that these people, these Jewish people, that were not very solid in solid ground in their faith, Y eso es lo que los estaba haciendo tambalear. and this was making them go back and forth in their minds. Y eso es lo que precisamente sucede sin duda en aquellos contemporáneos que tienen la tendencia, hermanos, de retroceso, de una vez más volver a lo pasado. And this is exactly what happens to many people today, in the fact that they recoil and go back to the past and go back to their past traditions. Sí, porque el asunto es que cuando uno no está muy consciente, muy compenetrado, muy documentado en la fe de que este asunto es lo primordial, es decir, el paso que se ha dado a la fe de Cristo es el mejor paso de la vida. But because of the fact that when someone is not settled, and the fact that when one gives a step forward towards Jesus, one can go back to old traditions, since that faith is not. Hemos dicho con respecto a ese evangelio que siempre se pregona, el evangelio de un Cristo de historia que murió por nosotros, y todo eso es muy lejano para la iglesia o para aquellos que profesamos la fe en Cristo. And we talk many times about Jesus Christ, that a historic Jesus Christ, which is very far away from the reality. Es decir, cuando uno tiene ese tipo de creencia de Cristo, es fácil, hermanos, dar paso atrás. And when one has that kind of beliefs in Jesus Christ, or does not have that kind of beliefs, it's very easy to go back. Porque ha creído, porque ha creído en un Cristo de historia. For that person has believed in a Jesus Christ of history, En un Cristo que le han contado. Jesus Christ that he has only heard of. Y ese es el creyente que no tiene una base fundamental en su fe, son los que dan paso atrás. And that is a believer that is not settled in a rock in their faith, that is Jesus. Si usted ve toda la gente que entra profesando la fe en el Señor y los ve usted dar paso, no es otra cosa, es falta de una simiente, de una realidad, de una verdad de lo que ellos creen. And in the lack of a real foundation in this belief of Jesus Christ, these people, you see them go back to their own old beliefs. Y sin duda ese era el caso del grupo de estos hermanos hebreos. Ellos estaban muy por encima. Puede ser, decíamos la vez pasada, que hay dos grupos. Puede ser un grupo que sí había estado ya muy profundizado en su fe. And this might be the case in this group of Hebrews, which I believe that were the two groups, in which one was had a very good foundation in their faith. Pero pudo haber habido también ese grupo de hermanos nominales que les llamamos. But there maybe was another group of named Christians. Porque como decíamos, el nonimal, el concepto de nonimal es ese cristiano que pues sí está entre Jerez y la frontera, está entre lo aguado y lo duro, no tiene una consistencia.
A Christian that is not here nor there is not consistent in what they do or what they believe. Damos un gloria a Dios, hermanos. Entonces, todo eso es lo que hace retroceder. And that here or there is what makes them go back or recoil. Y ese es precisamente el caso. Bueno, tiene problemas, los están persiguiendo. Dice uno, bueno, Dios no me escucha. Dice uno, vamos. And they might believe that God's not listening to them, that God's not with them. Yo ya oré lo suficiente. I prayed enough. Yo ya ayuné. I fasted. Ya me dieron la consejería. I went to the Y esta mujer no se compone. council, and this woman, Y she's not, estos hijos working, están peores. and my sons don't move Y step no forward. me sana el Señor. I'm not healed by Lord. Entonces no tiene sentido. And it probably makes no sense for this. Entonces these people. regreso. ¿Y a dónde vamos a regresar, hermanos? So this person thinks they can go ¿A dónde back. vamos a regresar? Lo que tenemos que aprender nosotros en este estudio de esta carta, vamos. But where can they go back? What we have to learn in this letter is Lo que tenemos que aprender es que, hermanos, el justo por la fe vivirá. that the just will live by faith. Lo que tenemos que hacer es que tiemble, retumbe, se parte el cielo. Nosotros sabemos que hemos creído en un Cristo no muerto, sino un Cristo vivo y resucitado. And even though whatever it happens, we must understand that we have believed in Jesus Christ that is alive and is not dead, and He has been resurrected. Eso será lo que nos hará. Nosotros pasarán, hermanos, los meses, los años, las décadas, se pasará el tiempo y nosotros estaremos siempre, como dice, hermanos, el Salmo, estaremos como el árbol verde. Aleluya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. And even though time passes, when we have this faith foundation, this foundation in our faith, we will be strong as a tree. Estaremos siempre dándole gracias a Dios en todo. We will always be thankful to God for everything. Estaremos siempre agradecidos porque hay algo que es importante mencionarlo en esta hora. And there's something that is very important to mention in this hour. Y lo importante es saber, hermanos, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nuestro destino era la condenación eterna, aunque no diga amén. And that's so important is that we were dead. We were dead in our transgressions and our sins. ¿Cuántos creen que ese era nuestro destino? That was our condition. Levante la mano los que creen que ese era nuestro destino. That was our destiny. Pero ahora el Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. But now the Lord Vivirá. says that the ones who believe in me, although they're dead, they will live. Y esto no debe de ser una palabra emocionalista. Debe de ser, hermano, que venga lo que venga. No es fácil decir esto. Venga la prueba, venga la persecución. Nosotros ya somos hijos del gran rey. And by this I mean that we must not live by emotions, but we must believe in our faith that we are sons of God and we live by faith. Nosotros ya tenemos una salvación. We have a salvation. Levante la mano los que tienen una salvación. Entonces, hermano, sea que venga tarde o venga luego, nosotros debemos de mantenernos firmes. Sea que hayan pruebas o hayan bonanza, nosotros alabemos al Rey. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Even though the Lord comes sooner or later, we must remain steady. Even if there's good or bad, we must remain steady. Aquí vamos a ir como redescubriendo quiénes son los nominales. And we will rediscover here who the semi-Christians or so-called Christians are. Porque sin duda en este grupo de hebreos habían nominales. For in this group of Christians or Christian Hebrews, there were Christians. Y probablemente estos son los que están, vuelvo una vez a la ley, vuelvo a la gerencia, voy una vez más al templo. And these so-called Christians were the ones that were trying to go back or believing that they could go back to the law or to the temple or to the traditions. Y esto es, hermanos, muy triste y como dije, es un asunto que no deja de seguirse dando en medio de la congregación de la iglesia o de los santos. And this is a very sad matter, and as I said, this still happening today in the church of the saints. O sea que son las pruebas, son las circunstancias
que por lo general y aparte los pecados que hacen retroceder al creyente. And it's this kind of situations that, besides the sins, are the ones that make the believer go back and recoil. Pero veamos los argumentos con los cuales, en este caso, vuelvo a repetir los mismos versículos, ¿sí? And let's go back to the Bible and see the Para que same finalicemos, verses. para que veamos realmente que vale la pena, para que veamos nosotros por qué es que tenemos que ser sólidos, amén. And this is how we're going to understand why Jesus is worth it and how we're going to remain. ¿Por qué es faithful. que nosotros no debemos de dejarnos ir por la oferta del pecado? Ya vamos a ver. Why we must choose God and not sin. ¿Por qué es que nosotros no debemos de dejarnos ir, hermanos, o renunciar a nuestra fe por el problema, por lo que sea? Ya vamos a ver por eso. ¿Por qué no? Why we must never quit our faith due to problems or due to any kind of sin or any situation. Why not? Damos un gloria a Dios. Levanten la mano los que quieren estar firmes. Dice el apóstol Pablo, mire que el que piensa estar firme no caiga. And Apostle Paul says that whomever believes he's okay, he has to be always check themselves. ¿Y cómo es que no vamos a caer? And how are we going to make this possible? Not to go back. El que no está empapado del trasfondo del evangelio, ese es el que va quedando en el camino. The ones that don't understand the background of the gospel is the ones that actually fall in the way. Ese es el que lo vemos nosotros, bueno, se resintió porque lo picó una hormiga en la iglesia, porque no fumigan los hermanos en la iglesia. Esos no saben qué andan haciendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Those are the ones that always have excuses not to follow the Lord and always fall in the way. Aleluya. O es como aquellos que queremos estar en una iglesia por privilegios. Esos no saben qué es evangelio. And the ones that want to be in a church just to get acquaintances, by acquaintances, they don't really know what the gospel is. Eso no saben qué es evangelio. El evangelio, hermanos, es vida. Pues eso es lo que dice Pablo, porque no me avergüenzo, vamos, And this is what the Apostle Paul says. del that the evangelio, gospel- porque el evangelio es poder y potencia de Dios The gospel is para salvación. Aleluya. power from God for salvation. Es poder y potencia para salvación. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. The gospel is salvation. Power for salvation. Eso es lo que no entienden algunos, y por eso es que se dejaron ir por la oferta del mundo. And this is what many don't understand, and this is why they go back to the world. Yo me pregunto, por ejemplo, viendo el contexto de esto, vamos, And I wonder when I see this. ¿qué es lo que habían experimentado los judíos en la ley, hermano? Hagámonos la pregunta. What is that the Jewish people had lived in the law? A la verdad, lo que habían experimentado solo eran nada más asuntos puramente de formalismos. And what they have experimented was only formalism, nothing truly. Formalismo, los rituales, Rituals. ninguno de ellos había sentido la presencia de Dios. none of Todo them- eran rituales. None of them had ever felt the presence of God. All they had rituals. Pero estos hebreos creyentes dejaron de, hermanos, de lo superficial de la ley, y ellos empezaron a ver milagros, empezaron a ver la gloria de Dios, y empezaron a sentir a Dios en sus corazones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. But these Christian Hebrews, they left the formalism of the law and they started to feel the presence of God and see how God worked in their lives and their glory and His glory. Diferente a los rituales. Very different from the ¿Qué ritual. es un rito? Vamos a matar el cordero. Ahí no hay lágrimas, ahí no hay presencia del Espíritu What is a Santo. ritual? Well, they killed the lamb. There's no tears. There's no presence of God. There's no repentance. Todos eran figuras que apuntaban al cordero perfecto. They were all figures that pointed to the Por eso les perfect lamb. dice el escritor les está diciendo Dios hablando
de muchas maneras a través de los padres les habló a ustedes. And this is why the writer says that many times God spoke to our fathers by the Le está prophets. diciendo a estos hebreos que están dando paso atrás, pero ahora les dice, nos está hablando por su hijo. He's telling them that in many other times he talked through the prophets, but now he's talking through the Son. Y finalizo diciendo, por su hijo, ¿a quién constituyó? Aquí viene la gran oferta, lo que quieren dejar ellos. ¿A quién constituyó heredero de todo? Damos un amén. His Son, whom he appointed heir to everything. This is the one they want to leave. Les dice, el que ustedes quieren dejar, el que ustedes aceptaron, el que lo experimentaron en sus vidas y que ahora quieren dar paso atrás, vamos, The one whom you want to leave, the one you have experimented. ese es el heredero de todo. That is the heir of Dele everything. fuertes palmas al Dios de la gloria. Dios lo constituyó heredero de todo. God the Father appointed him heir of everything. ¿Cuántos alaban su nombre? Es decir, el Padre le da todas las estrellas, los sistemas, God the las Father vías gave lácteas, him los the stars, mundos, systems, los planetas, planets, la tierra, todo lo creado. Everything that has been created is his. Y es más, él mismo fue el creador de todo. And even more, he Damos un himself amén, iglesia. was the creator Damos of otro everything. gloria a Dios. Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. And it also says, through whom also he created the world. Ustedes, como diríamos, ustedes quieren dejar los ritos, ustedes quieren dejar esos ceremoniales por el que es heredero y por el que hizo el universo. So you want to leave the God who made the universe and the heir of everything for rituals? Is that what you want to do? That's what the writer asks the Hebrews. Pero aparte dice el verso 3, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, And verse 3 says, he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. es decir, él es la gloria, He is the glory. él es la sustancia de Dios. He is the substance of God. Eso es lo que dice Juan en su capítulo número 1, And this is what John says in his chapter que 1, él es el que manifiesta a Dios. that he is the word. Y es más, ustedes quieren dejar a quien por su poder sustenta todas las cosas. And you want to leave whom through his power he upholds everything. Damos un gloria a Dios. That's what he asked the Hebrews. Los científicos, hermanos, viven luchando para resolver qué es lo que mantiene la unidad de los átomos. And actually, in these days, scientists want to understand and live studying what upholds and brings the atoms together. Es decir, esa es una lucha de los científicos. ¿Cómo es que esto es sostenible? Bueno, ahí vienen las teorías de, usted sabe, unas locas And teorías. science actually is trying to prove and understand how the atoms are held together. And there's theories and many studies about this. Damos un gloria a Dios. ¿Cómo es que se mantiene la condición estable? ¿Cómo es? Pero aquí está, es cosa de irse a Hebreos. But how is it that the universe is upheld stable? Señores científicos, vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. And let's pray the Lord. ¿Cómo es esto? How is it that the universe is upholds together? Aquí está diciendo, Él con su poder sustenta todas las cosas. It is upheld or held by the word of his power. Por su palabra, por el poder de su palabra. By the word of his power. Aleluya. ¿Cómo se dice en inglés aleluya? Hallelujah. Bueno. Hermanos, Él es el que sustenta todas las cosas. Usted, si usted tuviera un poquito de tiempo para meterse un poco a indagar, usted va a ver cómo pasan todas las estrellas, cómo se mueve todo el mundo de lo que es esa parte de planetas y de todo eso. Es más, hasta los asuntos que andan volando
en el espacio, llámele cometas y sucesivamente. Todo eso, hermanos, todo eso es ese que quieren dejar ellos. Vamos. And if you have time, let's go. We can research how everything is upheld in the universe, stars and universes and planets and everything, and that is upheld by the power of His word. Eso que quieren dejar ellos es el que sostiene con su palabra todo. ¿Por qué no? Si pudiéramos ver todos los, ¿cómo se llaman? Los meteoritos, que son millones, que están alrededor, hermanos, que deambulan. ¿Cómo es que un meteorito, solo uno, bastaría para destruir la tierra? If we could learn how the meteors go back and forth in the universe, and if we knew that only one of them could destroy Earth, how is it possible that none of them has ever reached the Earth? Damos un amén, iglesia. Hace un año en México, Puebla, se cayó una porción de un meteorito, hermanos. Es increíble, iba a ser un desastre en una ciudad, en Puebla, precisamente. And a year ago, maybe in Mexico, in Puebla, a part of a meteor fell and made a real disaster. Pero es increíble cuando viene hace no menos de un año, cuando viene a cierto ya nivel de la tierra de caer, se desintegró. But anybody that comes, se ve la gran bomba de fuego. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? anything that ¿Cuántos comes, alaban el nombre del Señor? Es que la NASA, es que las casualidades, es que tuvieron suerte. Aquí no se vale la suerte, aquí no vale nada. Aquí Él es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. So how does it happen that these meteors don't destroy our earth? Well, dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. By the power of His word. He who upholds is the one they want to leave. ¿Cuántos quieren dejar a Cristo sabiendo todo esto? Levante la mano. How many would like to leave Jesus? Hay quien por un rato de placer dejan esto. There are many that for a pleasure, a sin, es they would leave increíble, Jesus pero es la sin. falta de conocimiento. But this is only due to the lack of knowledge. Y finalizo diciendo lo último. No tengo tiempo de darle todo el énfasis a todas estas grandes glorias. And I don't have much time to emphasize this many glories of the Lord, but habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados. Esto es lo más poderoso. And it says here that after making purifications for our sins, por medio de sí mismo, by Himself. Fíjate que todo lo hizo por la palabra. Todo lo hizo por la palabra. Mira, everything by the word. Mira el contenido. Mira este asunto. Mira esta parte que dice, habiendo sido conceptuados nuestros pecados. Oiga. And in this part where it says after making purifications for sins. Esto ha sido lo más grande que ha hecho a quien ellos quieren dejar. And this is the biggest thing that the Lord has made. Oye bien, el pecado, dice la misma palabra, no se puede limpiar con ningún jabón ni con ninguna lejía de este mundo. And the Bible says that the sins cannot be erased. Damos un amén. No hay religión, no hay formato que puedan borrar el pecado. El pecado es una lepra imborrable. Aleluya. And sin is unerasable. It cannot be taken away from. Pero hermanos, es este Cristo el que le borró los pecados a los hebreos y a usted y a mí. But this is the one they want to leave, Jesus Christ, the one that erased our sins. Nadie pudo hacer esto. Nobody could do this. Nadie. Nobody. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Más. For the Lord loved so much the world that He gave His only Son. Damos un gloria a Dios. It's never lost, but has eternal life. Nuestros pecados han sido borrados. And our sins have been erased. Ahora tenemos vida. And now we have life. Ahora somos hijos. Now we are sons of Ahora God. tenemos herencia. Now we are heirs. Ahora podemos decirle Abba Padre. Now we can call ¿Cuántos him alaban Abba el nombre Father? del Señor? pero esto no fue por la palabra. Este sacrificio, esto, hebreos. But this not happened by the word. Esto, remanente, damos un amén. These Hebrews, this church. Esto,
hermanitos que están dando paso atrás. These little brothers who are going back into the world, Este borrar de pecados no fue como fue en el caso del Génesis, hágase la luz y se hizo la luz. but this erase of sins did not happen like in Genesis by the word of the Lord. Esto es más tremendo. Él This is dio bigger. su vida. This is Aquí no se bigger. trató de la palabra, aquí se trató de su propia vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. This is bigger than the word. This is better. He did not do it by his word. He gave his own life. Eso es, diría Pablo o diría el escritor, lo que ha sucedido en ustedes. This is what happened in us. Pero aparte de eso, hecho tan superior. But besides that, Y dice, y asimismo se sentó a la diestra del Padre. it says that he sat down at the right hand of Él the está sentado a la Majesty diestra del on Padre. high. Y cuando dice a la diestra del Padre es igual que en Mateo 24, es sinónimo de poder, no es que está sentado. And when it says that it's on majesty on high, it means it's synonymous to power. Esta es Hebreos, el que ustedes quieren dejar es superior a los ángeles. Hebreos, lo que ustedes quieren dejar es exactamente la cristalización de todas las figuras de la ley. Hebrews, the ones you want to leave, he's superior than the angels, and he's telling to them that also that he's better. Y ese que ustedes quieren dejar está sentado a la diestra del Padre. And Y eso es lo que dice, y está intercediendo por nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. he's better than every sacrifice, the temple, and he sat down to the right hand of the Father, and is having intercession for us. Tremendo. La contraoferta que trae Dios And para los que van para atrás. It's tremendous counter offer that God brings to the Hebrews, to the ones that are trying to go back to the law. Y como decíamos, este mensaje no solo fue para los hebreos, sino para usted y para mí. And this message, as we said, was not written only for the Hebrews, but also for you and for me. Con todo esto, hermano, yo digo, tan loco ese que va para atrás. And with all this, I say, whomever wants to go back, he's Con todo crazy. esto, está Crazy. cabeza abajo aquel que no se mete con Dios. The one that doesn't go back to the Lord, Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. his head is upside down. Porque esto es vida. For this is life. Esto es vida, hebreos. This is life, he says to the Esto Hebrews. es vida, hermanos. This is life, brothers. No des paso atrás por nada. Don't go back for nothing. Dijo Santiago, gozaos cuando os encontréis en las diversas pruebas. And the Apostle James said, rejoice. Alaben a Dios, hermanos, los que conocen el trasfondo de la gracia y de la misericordia de Dios, esos en las pruebas, en lugar de chillar, hermanos, y de quejarse, And the apostle said that we must rejoice in our tribulations, and instead of whining, we must se ponen a cantar, aún desechan sus espaldas, se ponen a cantarle a Dios. we better start singing to the Lord. Eso es porque to God. saben qué es lo que andan haciendo. And this is because this kind of people know what they're doing. They Pero know whom they have believed. ese evangelito así dominguero, ese evangelito así lo anotan en un cuaderno en las iglesias. Esos pobres no saben qué son. But this kind of Christian, Aleluya, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. But Aleluya. there are Christians that only come to church on Sunday, and that's not real. Esos son los que Gospel. dan el mal testimonio. Pero el evangelio que sabe, el creyente que sabe qué es lo que ha tomado, qué es el efecto y el trasfondo de su fe, truene, relampaguee, hermanos, lo que haya en esta vida y lo que venga, ellos estarán siempre, hermanos, gozosos. But the true believer, the one that knows Pónganse de pie. how the gospel works, they will always be joyful in the Lord, for they know that whom they have believed and how the gospel has worked in their lives. Gloria a Jesús. Vamos a orar.